Imagina dedicar toda una vida al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, y aún así sentir que el verdadero poder, la riqueza y la influencia están siempre fuera de tu alcance. ¿Por qué algunos lo consiguen todo, mientras la mayoría apenas sobrevive? Hoy descubrirás lo que nadie se atreve a contar, los secretos que una sola familia usó para construir, en silencio, el imperio más oculto y poderoso del planeta. Descubre ahora cómo la familia más rica del mundo construyó su imperio secreto. Lo que verás puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el dinero, el poder y tu propio destino. Esta historia tiene un detalle oculto que solo tiene sentido cuando llegas al final. Y ahí es exactamente donde todo se conecta. Imagina una calle húmeda, estrecha y mal iluminada. El aire huele a hierro, a pobreza y a lluvia vieja. Es Frankfurt, año 1760. En medio de ese laberinto de piedra y silencio, una sombra se mueve con determinación. Un joven llamado Mayer Amschel. No tiene poder, ni fortuna, ni siquiera libertad para soñar demasiado. Es judío en una Europa que no perdona, en una ciudad donde las puertas del éxito están cerradas antes de intentar tocarlas. Las casas del gueto son bajas, amontonadas, con techos que casi se tocan entre sí. En cada ventana, una vela lucha contra la oscuridad, y en una de esas habitaciones, Meyer pasa las noches leyendo viejos libros de monedas, de historia, de reyes y guerras. Le obsesiona un pensamiento. El dinero es el lenguaje secreto del poder. No lo dice en voz alta, porque soñar con poder puede ser peligroso cuando naces sin él, pero lo siente arder dentro. Si te gustan las historias que revelan lo que hay detrás de los acontecimientos, inscríbete ahora, porque esto es solo el principio. Durante el día trabaja en una tienda de antigüedades, clasificando monedas antiguas que nadie valora. Pero cada una de esas piezas de metal le enseña algo. Cómo los imperios nacen y caen, cómo el oro fluye siempre hacia los mismos lugares, cómo la historia parece escrita por las manos que controlan el crédito. Mayer observa y aprende en silencio, y en ese silencio empieza su revolución. Frankfurt es un mundo dividido. Afuera, la nobleza vive entre mármoles y banquetes. Dentro del gueto, los hombres cuentan cada moneda para sobrevivir. Pero Mayer tiene algo que los demás no. Una mente que ve patrones donde otros solo ven caos. Su mirada convierte cada transacción en una lección. No busca fortuna inmediata, sino conocimiento, porque ya intuye que el conocimiento es la única forma de libertad verdadera. Las noches se hacen más frías, el hambre más cercana, y sin embargo, hay algo en su forma de mirar el futuro que parece desafiar la lógica. Mayer Amschel Rothschild no quiere ser un comerciante más. Quiere entender el sistema desde dentro, entrar en los pasillos del poder y reescribir las reglas. Pero para eso, primero tendrá que construir algo mucho más difícil que una fortuna. Una red de confianza en un mundo que no confía en él. Y así, entre sombras, nacen las primeras semillas de lo que pronto sería el imperio financiero más influyente del planeta. Nadie lo sabe aún, ni siquiera él. Pero la historia está a punto de cambiar para siempre. El invierno en Frankfurt es cruel. El viento corta la piel y el silencio pesa más que la nieve. Mayer Amschel Rothschild pasa las noches con una vela encendida, revisando monedas antiguas y libros que nadie más se atreve a leer. En uno de ellos descubre algo que lo marcará para siempre. Las guerras no las ganan los ejércitos, las ganan quienes financian los ejércitos. Es una revelación peligrosa. Mientras los reyes se enfrentan en el campo de batalla, hay hombres invisibles moviendo las cuerdas desde la sombra, negociando créditos, intereses, rescates y rescates de rescates. Mayer entiende que el dinero no es solo una herramienta, es un arma silenciosa. En esos días, la vida en el gueto sigue siendo dura. Las oportunidades son casi nulas, y el apellido Rothschild no significa nada todavía. Pero Mayer tiene un talento especial, su capacidad para ganarse la confianza de los pocos que lo escuchan. Habla con precisión, con calma, con esa seguridad que nace del que ha observado más de lo que ha hablado. Un día, un coleccionista de la nobleza local visita su pequeña tienda. Busca monedas raras, y Mayer no solo se las vende, sino que le explica la historia detrás de cada una con una pasión casi mística.
El noble, impresionado, le ofrece un encargo: encontrarle piezas exclusivas para su colección personal. Lo que parece un simple negocio se convierte en el primer hilo de una red mucho más grande. A través de ese contacto, Mayer accede a un nuevo mundo. Un mundo de palacios silenciosos, donde los hombres poderosos hablan en voz baja sobre préstamos, guerras y alianzas. Él escucha, observa, aprende los códigos, las maneras, los ritmos del poder. Entiende que la riqueza no se muestra, se protege, que los grandes no presumen de dinero, lo mueven con precisión quirúrgica. Cada visita, cada conversación, es una oportunidad. Mayer comienza a ofrecer algo que nadie más ofrece: discreción absoluta. Y en un tiempo donde la desconfianza era moneda corriente, la confianza se vuelve el bien más valioso de todos. Pronto, su nombre empieza a circular entre los círculos de la nobleza alemana. No como un banquero, aún no, sino como el judío de Frankfurt, que entiende el valor del dinero mejor que los propios banqueros. Y así, paso a paso, Mayer Amschel empieza a cruzar las fronteras invisibles que separan la pobreza del poder. No lo hace con espadas ni títulos, sino con inteligencia, paciencia y una visión que pocos en su época serían capaces de imaginar. Porque mientras el mundo se prepara para nuevas guerras, Mayer se prepara para algo más grande: comprender cómo esas guerras pueden convertirse en oportunidades, no para destruir, sino para construir un imperio financiero que cambiará la historia del mundo. Si esta historia hubiera ocurrido hoy, ¿crees que el desenlace habría sido el mismo? Quiero conocer vuestras teorías. Comenta para que yo lo sepa. Los años pasan. Frankfurt cambia poco, pero Mayer cambia por dentro. Su mirada es distinta, más aguda, más fría, más consciente del mapa invisible que separa a los hombres comunes de los hombres que mandan. Sus contactos con la nobleza se vuelven cada vez más frecuentes. La discreción que lo caracteriza se convierte en su sello personal. Sabe escuchar, sabe esperar, y sobre todo, sabe no hablar más de lo necesario. Un día, un nombre aparece en su camino: Guillermo IX, de Hesse-Kassel, uno de los príncipes más ricos del Sacro Imperio Romano Germánico. Un hombre poderoso, astuto, y conocido por prestar dinero a reyes para financiar sus guerras. Mayer logra ser presentado ante su entorno, no como un igual, sino como un sirviente útil. Pero en silencio, él ya sabe que ese encuentro cambiará el rumbo de su destino. El primer encargo llega con una aparente insignificancia: custodiar una pequeña suma de dinero y administrarla con discreción. Mayer acepta sin titubear. En un mundo donde los bancos son lentos y la nobleza desconfía de todos, él ofrece algo diferente: eficacia, lealtad y silencio absoluto. Y lo cumple, con una precisión casi obsesiva. El príncipe queda impresionado. A partir de entonces, Mayer se convierte en su hombre de confianza, el hombre que sabe dónde colocar cada moneda para multiplicarla. Pero detrás de esa relación nace algo más profundo. Mayer comprende el verdadero secreto del poder financiero. La confianza es más valiosa que el oro. A partir de ese momento, su nombre comienza a circular entre las cortes y los banqueros de Europa. No como un comerciante de monedas antiguas, sino como el hombre que hace que el dinero trabaje sin hacer ruido. Mientras tanto, Europa tiembla. Las tensiones políticas crecen, los imperios se preparan para una nueva tormenta. Las guerras napoleónicas están en el horizonte, y Mayer ve en ellas no el caos, sino una oportunidad. Porque donde los reyes ven enemigos, él ve flujos de capital. Donde otros ven pérdidas, él ve circulación, y sabe que quien logre controlar esa circulación, controlará el futuro. En las noches, mientras la ciudad duerme, Mayer dibuja en su mente lo que pronto se convertirá en su mayor invento: una red financiera familiar que opere como una solamente en distintos países. Una idea que ningún hombre antes había logrado. Una estructura invisible que unirá bancos, gobiernos y monarquías bajo un solo apellido: Rothschild. Pero aún falta el paso más difícil. Para crear un imperio, Mayer necesitará algo más que dinero. Necesitará aliados de su misma sangre, dispuestos a dejarlo todo, para construir una dinastía. Deja un me gusta ahora, como señal de que esta parte de la historia te ha parecido interesante. Las monedas ya no son simples piezas de metal. Ahora representan poder, influencia, futuro.
Mayer Amschel Rothschild lo sabe. Pero también sabe que un solo hombre, por más inteligente que sea, no puede controlar un continente. Europa está cambiando. El ruido de los cañones franceses se escucha en la distancia, y la sombra de Napoleón empieza a cubrir los mapas. Mayer observa todo con una calma inquietante. Mientras otros temen el caos, él planea su estrategia. Una noche, en la mesa familiar, llama a sus hijos. Los 5 lo miran con atención. La vela parpadea. Mayer no les habla de fortuna, ni de lujo, ni de títulos. Les habla de unidad, de propósito, de visión. Les dice que el futuro no pertenecerá a los más fuertes, sino a los que sepan entender el movimiento del dinero en tiempos de guerra y paz. Y así, nace el plan. Una red familiar que funcione como un solo organismo, conectada por la sangre y el secreto. Cada hijo recibirá una misión. Amschel Mayer se quedará en Frankfurt, como guardián del centro. Salomon partirá hacia Viena. Nathan irá a Londres, el corazón del comercio mundial. Carl a Nápoles. Y James, el más joven, a París. Mayer les explica que cada ciudad es un nodo del poder europeo, que desde esas capitales podrán controlar flujos de oro, préstamos a gobiernos, bonos de guerra y rescates de reyes. Pero hay una regla sagrada. La familia debe mantenerse unida. Los matrimonios, las alianzas, las decisiones, todo debe quedar dentro, porque el secreto de su fuerza no estará en los números, sino en la confianza absoluta entre ellos. Esa noche, Mayer no solo construye un plan financiero, está creando una estructura invisible que cambiará el destino del mundo. Una red transnacional de información, dinero y poder, capaz de moverse más rápido que cualquier ejército. Y lo más sorprendente, lo hace sin ejércitos, sin castillos, sin coronas. Solo con inteligencia, disciplina y una fe inquebrantable en su visión. Con el tiempo, sus hijos partirán hacia sus nuevos destinos. Cada uno llevará una carta escrita a mano por Mayer, con instrucciones precisas, casi proféticas. Cuando las puertas del gueto se cierren tras ellos, el viento soplará con una extraña sensación de cambio. Frankfurt quedará atrás, pero el apellido Rothschild empezará a resonar en los salones más poderosos de Europa. Y así en el silencio de una despedida, el viejo Mayer comprende algo que pocos hombres llegan a entender, que la verdadera inmortalidad no se mide en años, sino en la huella que una familia puede dejar en el curso de la historia. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario que diga, me apunto, para que sepa quién seguirá hasta el final. Londres, 1800. El cielo está cubierto por una niebla espesa que parece devorar los edificios. Los carruajes avanzan lentamente entre el barro y el humo. Es una ciudad despiadada, donde el dinero se mueve tan rápido como el viento, y la miseria camina junto a la opulencia. Y en medio de todo ese caos, un joven de mirada penetrante baja de un barco procedente de Hamburgo. Se llama Nathan Mayer Rothschild, y no tiene nada más que unas pocas monedas, una carta de su padre, y una determinación inquebrantable. Nathan no llega a Londres como un heredero, sino como un explorador. Sabe que la ciudad es el corazón financiero del mundo, el lugar donde el oro cambia de manos más veces que en cualquier otro rincón del planeta. Allí no hay espacio para la duda ni para la debilidad. En pocos meses, instala una pequeña oficina en el barrio judío de Manchester. Compra y vende telas, invierte cada libra con una precisión quirúrgica. No desperdicia un solo movimiento. Cada transacción, cada conversación, es parte de un plan mayor: ganar reputación, construir confianza, hacerse indispensable. Pero Nathan tiene algo que los demás comerciantes no: una red invisible. Desde Frankfurt, su padre le envía información, contactos y, sobre todo, el respaldo de un sistema familiar que actúa como una sola mente. Mientras otros banqueros dependen de mensajeros lentos o rumores, los Rothschild se comunican por cartas codificadas, con un sistema tan eficiente que sus noticias llegan días, a veces semanas, antes que las oficiales. Esa ventaja cambiará todo. Cuando Napoleón comienza su expansión y las guerras envuelven a Europa, los gobiernos necesitan algo más valioso que los cañones: dinero. Y es Nathan quien logra convertir la crisis en oportunidad. Empieza a financiar operaciones militares británicas, mueve oro entre fronteras,
asegura pagos en plena guerra y gana la confianza de la élite londinense. En poco tiempo, el joven del gueto se convierte en el banquero más discreto y efectivo del Imperio Británico. Su despacho no tiene lujos, pero sus decisiones mueven ejércitos, rescatan naciones y deciden el destino de reyes. Mientras las calles de Londres hierven de actividad, Nathan observa todo desde las sombras, con la calma de quien sabe que el verdadero poder no necesita ser visto. Una tarde, recibe una carta de su padre. Mayer le escribe con orgullo, pero también con una advertencia. Hijo mío, no olvides nunca que el poder no está en el dinero que posees, sino en el dinero que los demás confían en ti. Nathan sonríe. Entiende que su misión apenas comienza. Londres será su campo de batalla, y el oro su ejército. Y muy pronto, ese ejército invisible hará temblar los cimientos del mundo financiero. Escribe en los comentarios, ¿qué lección te llevas de esta parte? Europa estaba en llamas. Las tropas de Napoleón avanzaban, los cañones tronaban, y los mapas se llenaban de líneas rojas que marcaban territorios conquistados. Para la mayoría, la guerra significaba muerte y destrucción. Para Nathan Rothschild, significaba una oportunidad sin igual. Su red de correos secretos, compuesta por mensajeros, caballos rápidos y palomas entrenadas, le traía noticias días antes que cualquier periódico o gobierno. Cada victoria, cada derrota, cada movimiento de las tropas enemigas era información que se podía traducir en oro, bonos y control financiero. Mientras los demás comerciantes temblaban ante la incertidumbre, Nathan actuaba con precisión quirúrgica. Compraba bonos cuando nadie confiaba, los vendía cuando todos dudaban. Cada libra que movía tenía un propósito, y cada movimiento fortalecía su reputación como el hombre que sabía anticipar el futuro. El momento decisivo llegó en 1815, tras la derrota final de Napoleón en Waterloo. Los mercados estaban en caos. El oro y los bonos se devaluaban. Los gobiernos temblaban por la deuda y la incertidumbre. Nathan, sin embargo, había previsto la catástrofe y había asegurado posiciones estratégicas. Cuando los demás lloraban pérdidas, él consolidaba ganancias. Su banco en Londres no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la casa más poderosa de Europa, un núcleo financiero capaz de influir en decisiones políticas y militares. La prensa de la época, aunque temerosa de exagerar, no pudo evitar reconocer su genialidad. En los corredores del poder se susurraba, ese joven Rothschild mueve más dinero que cualquier rey. Pero Nathan nunca buscó gloria pública. Para él, la verdadera victoria residía en la discreción, en el control absoluto del flujo de riqueza sin que nadie comprendiera completamente cómo lo hacía. Su método era simple, pero devastador. Información, plus, velocidad, plus, confianza. Todo lo demás, incluido el oro físico, era solo consecuencia. Esa lección, más que financiera, era estratégica. Nathan estaba construyendo algo que duraría siglos. Un imperio invisible, basado en la confianza familiar, la inteligencia y la anticipación del mundo. Mientras Londres respiraba humo y barro, el joven Rothschild sonreía detrás de sus persianas. Sabía que la guerra podía destruir naciones, pero él estaba construyendo algo que ninguna guerra podría tocar. Un legado. Y así, en el corazón del caos europeo, se forjaba el primer capítulo del dominio global de los Rothschild. Porque la verdadera riqueza no estaba solo en las monedas ni en los títulos, sino en la mente que sabía moverlas antes que nadie más. Este canal es para quienes disfrutan profundizando en las historias. Si eres uno de ellos, cuéntanoslo en los comentarios. Mientras Londres se convertía en el epicentro financiero del joven Nathan Rothschild, Europa se movía a un ritmo que pocos podían seguir. Los viejos reinos luchaban entre sí, los tratados se rompían antes de ser firmados, y la política se mezclaba con la guerra de manera impredecible. En medio de todo esto, la familia Rothschild estaba lista para extender sus tentáculos. Cada hijo tenía un destino, una ciudad, un propósito. Salomón en Viena, conectado con las cortes del Imperio Austriaco, Karl en Nápoles, uniendo el sur de Italia con los flujos comerciales mediterráneos, James en París, observando y entendiendo los complejos juegos políticos de la capital francesa. Cada ciudad era un nodo estratégico. Cada nodo recibía información de Londres.
compartía secretos de bancos y mercados y enviaba noticias que nadie más podría conseguir. La coordinación era casi imposible de imaginar para cualquier otro comerciante, pero para los Rothschild era una segunda naturaleza. Con cartas codificadas, mensajeros veloces y métodos que desafiaban la tecnología de su tiempo, creaban lo que hoy llamaríamos una red de inteligencia global antes de que existieran siquiera los mapas modernos de comunicación. Mientras las guerras napoleónicas arrasaban ciudades y cambiaban fronteras, los Rothschild movían dinero y oro con precisión quirúrgica. La especulación en bonos, el financiamiento de ejércitos, la compra de oro en momentos críticos. Cada movimiento estaba calculado para maximizar ganancias y fortalecer la red familiar. Pero más allá de la riqueza, lo que los Rothschild construían era confianza mutua. Cada hijo sabía que podía contar con los demás, que la familia era un escudo frente al caos y la inestabilidad. Esta unión, invisible pero sólida, se convertiría en el secreto de su dominio. En París, James Rothschild entendía algo que pocos podían ver. La política era tan importante como la banca. Cada tratado, cada disputa entre ministros y monarcas, podía significar pérdidas o ganancias enormes. Su habilidad no estaba solo en mover dinero, sino en interpretar la intención detrás de cada movimiento, anticipando escenarios y preparando a la familia para actuar antes que cualquier otro. En Viena, Salomón consolidaba relaciones con la aristocracia y financiaba proyectos que fortalecían su posición sin llamar la atención. En Nápoles, Karl exploraba nuevas rutas comerciales, asegurando que el sur de Europa también contribuyera al poder central de la familia. De repente, lo que comenzó como un pequeño negocio en el gueto de Frankfurt se transformaba en una red que atravesaba continentes, capaz de influir en gobiernos y dictar términos a reyes y generales. Cada hijo de Mayer Rothschild era una pieza de un rompecabezas gigante, y juntos formaban un organismo financiero que nadie podría destruir. El mundo seguía siendo un lugar peligroso, con ejércitos que arrasaban, economías que colapsaban y revoluciones que cambiaban el destino de las naciones. Pero la familia Rothschild desde Londres, París, Viena y Nápoles se movía con una calma absoluta, como si el caos fuera solo el telón de fondo de su gran obra. El nacimiento de un imperio financiero que sobreviviría a todo. ¿Qué parte te ha impresionado más hasta ahora? Me gustaría escuchar tus respuestas. Cuéntamelo en los comentarios. Las guerras de principios del siglo XIX no eran solo batallas de cañones y bayonetas. Eran también una guerra de información, dinero y previsión. Para los Rothschild, cada conflicto europeo era un tablero de ajedrez en el que ellos siempre parecían mover primero. En Londres, Nathan seguía vigilando cada movimiento de Napoleón y de los ejércitos aliados. Sus contactos en París y Viena le enviaban noticias codificadas sobre las intenciones políticas y militares, mientras su red de mensajeros rápidos llevaba oro y documentos a través de fronteras peligrosas. Nadie más podía reaccionar con la misma rapidez. Nadie podía anticipar los cambios de mercado con la precisión que ellos tenían. Cuando el duque de Wellington necesitó enormes cantidades de monedas para financiar la campaña en la península ibérica, Nathan vio la oportunidad de su vida. Compró toneladas de oro en el mercado antes de que el gobierno británico lo solicitara oficialmente, asegurando su transporte con sigilosos métodos que parecían milagros para los ojos de los demás. Su intervención no solo salvó a Wellington de una crisis inmediata, sino que también elevó la fortuna de los Rothschild a niveles que ningún europeo había visto antes. París, Viena y Nápoles no eran meros observadores, eran piezas esenciales de la estrategia. James Rothschild en Francia movía bonos y financiaba operaciones militares con una habilidad que le permitía anticipar los resultados de cada campaña. Salomón en Viena aseguraba que los aliados y gobiernos austriacos tuvieran liquidez para sus ejércitos y proyectos estratégicos. Karl en Nápoles mantenía abiertas rutas de comercio y transporte que permitían que el oro y los bienes fluyeran sin interrupción. La familia entendía algo que pocos banqueros podían siquiera imaginar. La información correcta en el momento correcto era más valiosa que cualquier tesoro físico. Controlando esto, podían ganar dos veces, una con la operación financiera en sí, y otra con la influencia que obtenían sobre gobiernos y líderes. Cada guerra, cada revuelta,
Cada tratado de paz era una oportunidad para fortalecer su posición. Mientras el continente sangraba, los Rothschild consolidaban un imperio invisible. Su dinero fluía por Europa como ríos subterráneos, silencioso, imparable, casi místico. Los gobiernos se apoyaban en ellos sin darse cuenta de que estaban siendo guiados. Sus decisiones eran moldeadas por la capacidad de la familia para anticipar el caos y convertirlo en ganancias y estabilidad. Y sin embargo, en medio de todo esto, había algo más poderoso que el oro o los bonos: la confianza entre ellos. Cada hijo, cada sobrino, cada corresponsal conocía su lugar y su responsabilidad. La unión familiar no era solo un valor sentimental, era una estrategia de supervivencia y dominación. Europa podía estar en guerra, los imperios podían temblar, pero los Rothschild avanzaban como un gigante invisible, tejiendo hilos de influencia que ningún general, rey o ministro podría romper. El resultado era evidente. Mientras los ejércitos peleaban, los Rothschild ganaban algo mucho más duradero que territorios o coronas. Ganaban el control de la economía europea, la llave de todo poder futuro. Y así, bajo el humo de las batallas y el rugir de los cañones, la familia Rothschild no solo sobrevivía, crecía, expandía su alcance y cimentaba un legado que trascendería generaciones. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras Europa se debatía entre guerras y tratados que cambiaban fronteras de la noche a la mañana, los Rothschild trabajaban en un nivel que pocos podían siquiera imaginar. Nathan en Londres no solo manejaba la riqueza familiar, sino que estaba creando un sistema tan robusto que podía sobrevivir a cualquier crisis, desde revoluciones hasta colapsos financieros. Cada transacción, cada préstamo, cada envío de oro estaba cuidadosamente calculado para fortalecer no solo su fortuna, sino también la posición de cada miembro de la familia. En París, James Rothschild comenzaba a ver más allá de las operaciones cotidianas. Comprendía que la banca no se trataba solo de dinero, se trataba de influencia, de ser indispensable para gobiernos, ejércitos y comerciantes. La familia había aprendido que aquellos que controlaban el flujo de capital podían dictar, de manera silenciosa pero efectiva, los términos de la política y la guerra. Con cada éxito financiero, cada operación de guerra bien ejecutada, la reputación de los Rothschild crecía de manera exponencial. Su nombre ya no era solo un apellido familiar, era sinónimo de poder financiero y seguridad económica. Los reyes y príncipes confiaban en ellos, los generales necesitaban su oro, y los comerciantes respetaban su visión. Pero Nathan y sus hermanos no se conformaban con Europa. Observaban los mapas y las oportunidades más allá de los mares. América, un continente en plena transformación, comenzaba a emerger como un mercado lleno de potencial. Los Rothschild entendían que para asegurar su legado no podían depender únicamente de la estabilidad europea. Necesitaban diversificar, conectar nuevos territorios, asegurar fuentes de riqueza que sobrevivieran a cualquier crisis continental. Cada movimiento era estratégico: alianzas con comerciantes influyentes, participación en la financiación de proyectos industriales, inversión en infraestructura como ferrocarriles y minas. Cada acción no solo generaba ingresos inmediatos, sino que también cerraba un círculo de influencia que aseguraba la dependencia de gobiernos y empresas hacia la familia. La visión de Mayer Rothschild, que había comenzado en un pequeño gueto de Frankfurt, se materializaba ante sus ojos. Una dinastía bancaria verdaderamente global, donde cada generación heredaba no solo riqueza, sino también conocimiento, contactos y un sistema de inteligencia financiera imposible de replicar. Mientras Europa seguía en conflicto, los Rothschild se movían como un organismo vivo. Cada ciudad, cada banco, cada hijo conectado a la otra punta del continente. La coordinación era perfecta, la anticipación de eventos casi profética. Lo que para otros era caos, para ellos era oportunidad. Lo que para otros era riesgo, para ellos era cálculo. Y así, mientras el mundo se agitaba con guerras, revoluciones y crisis económicas, los Rothschild construían una fortaleza invisible, un imperio financiero capaz de resistir siglos, consolidando su posición, no solo como banqueros, sino como arquitectos del destino económico de Europa y más allá. Si la narración ya te ha cautivado, haz clic en el botón me gusta como señal de que estamos conectados.
A medida que el siglo XIX avanzaba, los Rothschild comprendieron que su poder ya no podía limitarse a Europa. Las oportunidades más grandes y riesgosas se encontraban en tierras lejanas. América, Asia y África ofrecían mercados vírgenes, recursos inexplorados y gobiernos necesitados de financiamiento. Para ellos, cada continente era un tablero donde colocar fichas estratégicas, donde cada inversión podía multiplicar su influencia y su riqueza de formas inimaginables para los banqueros tradicionales. Nathan en Londres comenzó a supervisar operaciones que conectaban Europa con América. Oro, bonos, préstamos y contratos comerciales fluían a través de sus bancos como un río invisible, asegurando que cada capital estuviera protegido y que cada oportunidad de crecimiento fuera explotada antes que cualquier competidor. Su capacidad para prever tendencias económicas y movimientos políticos lo convertía en una figura indispensable, no solo para reyes y príncipes, sino también para emergentes gobiernos coloniales y nacientes repúblicas. En París, James Rothschild miraba hacia el sur. Egipto, con sus ferrocarriles y canal de Suez en construcción, ofrecía un terreno fértil para inversiones estratégicas. Financiar infraestructura en territorios coloniales no solo traía beneficios económicos inmediatos, sino que otorgaba influencia política, una manera silenciosa de moldear decisiones en gobiernos lejanos sin necesidad de ocupar el poder directamente. Cada préstamo, cada bono emitido, cada participación en proyectos estratégicos estaba calculada para reforzar la red familiar, asegurando que los Rothschild se convirtieran en la columna vertebral financiera de naciones enteras. La diversificación se convirtió en regla de oro. Mientras unos hijos se encargaban de mercados en Europa, otros supervisaban minas de oro y plata en Sudamérica, financiamiento industrial en Norteamérica y comercio de materias primas en Asia. Su visión no era simplemente ganar dinero, era asegurar que ningún conflicto, crisis o cambio político pudiera destruir su imperio. La familia Rothschild se transformaba así en una entidad verdaderamente global, invisible y omnipresente, capaz de mover capitales y decisiones a su favor con una precisión milimétrica. Pero esta expansión también traía retos: competidores emergentes en América, las nuevas potencias industriales y la volatilidad de los mercados obligaban a la familia a innovar constantemente. La comunicación rápida, la inteligencia financiera y la confianza entre ellos eran más valiosas que el oro que manejaban. Cada correo, cada mensajero, cada informe de riesgo era parte de un mecanismo que aseguraba que la familia siempre estuviera un paso adelante del mundo. En este periodo, los Rothschild no solo financiaban gobiernos, moldeaban el curso de la historia económica mundial. Guerras, tratados, revoluciones industriales, expansión territorial, todo pasaba por su red, y la familia aprendía a usar la información como su arma más poderosa. La reputación de los Rothschild ya no se basaba únicamente en su riqueza, sino en su habilidad de influir sin ser vistos, de construir un imperio silencioso que guiaba el destino de continentes enteros. Mientras otros luchaban por sobrevivir a los cambios, los Rothschild convertían cada desafío en oportunidad, cada crisis en consolidación de poder. Europa y el mundo estaban cambiando a un ritmo vertiginoso, y ellos habían aprendido la lección más importante. En la economía, como en la guerra, ganar no se trata solo de dinero, se trata de visión, estrategia y anticipación. Y con esa filosofía, su legado ya estaba destinado a trascender generaciones. ¿Qué parte de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué aprendiste de ella? Por favor, coméntalo para que yo lo sepa. Mientras Europa seguía lidiando con guerras, revoluciones y cambios políticos, los Rothschild miraban hacia un nuevo horizonte: América. Un continente que, aunque joven y en desarrollo, estaba a punto de transformarse en un escenario económico global. Los mercados crecían con rapidez, las industrias emergentes necesitaban capital y las nuevas repúblicas buscaban estabilidad financiera. Para la familia Rothschild, esto era una oportunidad que no podían dejar pasar. Lionel, el hijo de Nathan, se convirtió en el punto de conexión entre Londres y Nueva York. Su objetivo era claro: asegurar que la familia estuviera presente en las operaciones más importantes del continente, desde préstamos a gobiernos hasta inversiones en ferrocarriles, minas y manufacturas.
Cada decisión se calculaba no solo en términos de rentabilidad inmediata, sino en función del posicionamiento estratégico a largo plazo. Los Rothschild comprendieron que la verdadera riqueza no solo se mide en dinero, sino en capacidad de influir y sostener estructuras económicas enteras. A medida que la industrialización americana avanzaba, la familia detectó un patrón. Quienes financiaban infraestructura crítica y la industria emergente podían asegurarse no solo beneficios económicos, sino también un poder silencioso sobre decisiones políticas y comerciales. Invertir en ferrocarriles, acero y transporte significaba controlar rutas, suministros y mercados. Los Rothschild aplicaron la misma estrategia que en Europa: diversificación, inteligencia y velocidad. Sus redes de información, basadas en mensajeros confiables y contactos clave, les permitían anticipar movimientos de gobiernos, competidores y hasta tendencias de consumo antes que nadie. Pero la expansión americana no fue sencilla. Los mercados eran inestables, los conflictos internos abundaban y la economía estaba marcada por ciclos de auge y colapso. La familia Rothschild entendió que cada crisis era una oportunidad disfrazada. Los bancos necesitaban liquidez, los gobiernos buscaban préstamos y las industrias emergentes requerían capital. Allí estaban ellos, con recursos y estrategia, listos para actuar. Su habilidad para evaluar riesgos y oportunidades con precisión quirúrgica los colocó un paso adelante de cualquier competidor local o internacional. Al mismo tiempo, la familia no perdía de vista a Europa. Las redes financieras conectadas entre Londres, París, Frankfurt y Viena continuaban siendo el corazón de su imperio, pero América representaba la expansión del tablero global. Cada operación en Nueva York, Boston o Filadelfia reforzaba la influencia de los Rothschild, creando un flujo continuo de capital y control estratégico que convertía a la familia en un actor indispensable en la economía mundial. Con cada préstamo gubernamental, cada participación en ferrocarriles y cada inversión industrial, los Rothschild fortalecían un legado silencioso pero poderoso: la capacidad de moldear la historia económica sin necesidad de ocupar un trono o un título nobiliario. Era el poder del conocimiento, la información y la estrategia, aplicado con precisión en un mundo que apenas comenzaba a comprender las fuerzas del capitalismo moderno. Mientras América crecía, los Rothschild entendieron que el futuro de la familia dependería de su habilidad para adaptarse, anticipar y diversificar, llevando la visión de Mayer Rothschild más allá de Europa, consolidando un imperio que trascendería generaciones y definiría en gran medida los hilos invisibles de la economía global. Si esta historia hubiera ocurrido hoy, ¿crees que el desenlace habría sido el mismo? Quiero conocer vuestras teorías. Comenta para que yo lo sepa. A finales del siglo XIX, el mundo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. Nuevos imperios surgían, el comercio global se expandía y la revolución industrial transformaba ciudades, industrias y mercados. Para los Rothschild, esto significaba tanto oportunidades inmensas como desafíos inéditos. Ya no bastaba con dominar Europa. El mundo exigía visión, coordinación y audacia en cada operación. En Londres, Natty Rothschild lideraba la rama que supervisaba la expansión en mercados coloniales y financieros. Con cada préstamo a gobiernos y cada inversión estratégica en infraestructura, aseguraba que la familia mantuviera influencia en decisiones que afectaban a millones de personas sin necesidad de ocupar cargos públicos. Su poder era silencioso, pero absoluto. Quien controlaba el capital controlaba la historia, y los Rothschild habían aprendido a mover hilos sin ser vistos. Mientras tanto, en París, James Rothschild enfrentaba un nuevo desafío: la saturación de mercados europeos y la competencia creciente de nuevas casas bancarias y magnates industriales. Francia, con sus tensiones políticas internas y deuda creciente, se convertía en un terreno delicado. Cada préstamo a gobiernos, cada inversión en ferrocarriles o minería debía ser calculada con precisión milimétrica, porque un error podía costar fortunas y reputación. Pero allí también estaba la oportunidad: aprovechar crisis económicas y conflictos internacionales para reforzar la posición de la familia. América continuaba atrayendo la atención de los Rothschild. El auge industrial, los ferrocarriles, la minería y la expansión urbana
creaban mercados que demandaban capital constante. Lionel, en Nueva York, se convertía en el puente entre la vieja Europa y el nuevo continente. Su estrategia era clara: financiar a los líderes del mañana y asegurarse de que la familia tuviera participación en los sectores críticos de la economía estadounidense. Cada préstamo a un ferrocarril, cada bono emitido para infraestructura urbana, cada acuerdo estratégico, reforzaba un entramado global donde los Rothschild eran actores esenciales y respetados. El poder de la información era ahora más crucial que nunca. Mientras otros confiaban únicamente en el dinero, los Rothschild comprendían que la rapidez y precisión en el acceso a datos económicos, políticos y militares era lo que diferenciaba a un banquero común de un arquitecto del destino mundial. Mensajeros, informes confidenciales, correspondencia privada. Todo se integraba en un sistema que les permitía anticipar crisis, oportunidades y movimientos de gobiernos antes de que fueran visibles para cualquiera más. Pero la consolidación del poder también tenía un costo: tensiones internas y externas. Los jóvenes Rothschild debían aprender a coordinarse, compartir información y mantener la unidad familiar como principio fundamental. Cada división, cada desacuerdo interno, podía debilitar el imperio silencioso que habían construido generación tras generación. Aún así, la familia permanecía firme en su filosofía. La unidad, la visión estratégica y la discreción eran más importantes que la ganancia inmediata. Mientras Europa se preparaba para los conflictos que marcarían el cambio de siglo, los Rothschild ya estaban listos. Con capitales en Londres, París, Frankfurt, Viena y Nueva York, y con redes de influencia que se extendían a gobiernos, industrias y mercados globales, la familia estaba preparada para convertir cada desafío en una oportunidad de consolidar su legado. La historia de los Rothschild demostraba que el poder verdadero no se ve, se ejerce con inteligencia, estrategia y visión a largo plazo, y que la unidad familiar podía ser el arma más poderosa para enfrentar cualquier tormenta que el mundo les presentara. Deja un me gusta ahora, como señal de que esta parte de la historia te ha parecido interesante. A principios del siglo XX, Europa estaba al borde de una tormenta que cambiaría para siempre su historia. Imperios, naciones y alianzas tejían un delicado equilibrio que parecía inestable con cada año que pasaba. Para los Rothschild, acostumbrados a leer los hilos invisibles del poder, era un momento de desafío y oportunidad al mismo tiempo. Ellos sabían algo que pocos podían entender. Las guerras no eran solo tragedias humanas, sino también oportunidades financieras estratégicas. La familia, dispersa entre Londres, París, Viena y Frankfurt, ya no solo manejaba capital, manejaba información, influencia y capacidad de anticipar movimientos políticos y militares. La red de mensajeros y contactos que habían construido durante más de un siglo les permitía saber, antes que cualquier otro, qué gobiernos necesitaban financiamiento, dónde se concentraban los recursos y cómo se moverían los ejércitos. Cada operación no era solo un préstamo, era un acto de precisión estratégica, calculado para proteger la riqueza familiar y fortalecer su influencia global. Durante la Primera Guerra Mundial, los Rothschild jugaron un papel fundamental. Mientras los países europeos necesitaban dinero para sostener ejércitos y financiar la producción de armas, los Rothschild proporcionaban capital, gestionaban bonos de guerra y facilitaban transferencias de fondos esenciales para los gobiernos aliados. Su habilidad para operar bajo presión y mantener la confidencialidad de sus movimientos los hacía irreemplazables para naciones enteras. El London House, liderado por Natty Rothschild, se convirtió en un epicentro financiero que garantizaba que Inglaterra y sus aliados pudieran sostener campañas militares prolongadas sin colapsar económicamente. Al mismo tiempo, James en París y sus hermanos en otras ciudades supervisaban el flujo de capital y aseguraban que la familia se mantuviera en control de la información crítica que definía los movimientos de poder. Para ellos, el conocimiento era el recurso más valioso, más que cualquier fortuna monetaria, y lo manejaban con la precisión de un relojero. Sin embargo, la guerra también traía riesgos imprevistos. La fragmentación política, las revoluciones internas y el caos económico podían desestabilizar incluso a los más prudentes. Los Rothschild entendieron que su unidad familiar era la mejor defensa contra la incertidumbre. Cada decisión,
cada préstamo y cada inversión estaba respaldada por un principio fundamental: el éxito colectivo de la familia por encima del individual. Este enfoque aseguraba que, aunque la historia cambiara a su alrededor, la dinastía permaneciera intacta. Incluso en los momentos más oscuros, cuando el continente estaba sumido en conflictos que cobraban millones de vidas y destruían imperios, la familia demostraba su capacidad de transformar el caos en oportunidad. Cada crisis económica, cada devaluación de moneda, cada emergencia militar era un escenario donde los Rothschild podían anticipar movimientos, influir en resultados y asegurar que su imperio financiero saliera fortalecido. Mientras Europa se enfrentaba a la devastación de la guerra, la familia Rothschild no solo sobrevivía, se adaptaba, innovaba y consolidaba su posición como arquitectos invisibles del capital global. Su historia enseñaba que la verdadera riqueza no radica únicamente en la acumulación de dinero, sino en la inteligencia estratégica, la visión a largo plazo y la habilidad de actuar con sigilo cuando todos los demás están cegados por el caos. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario que diga «Me apunto», para que sepa quién seguirá hasta el final. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa estaba irreconocible. Ciudades devastadas, imperios desmoronados y economías al borde del colapso. Para los Rothschild, la situación representaba un doble desafío. Por un lado, la necesidad de proteger su legado y mantener la estabilidad de sus bancos en un continente inestable. Por otro, la oportunidad de posicionarse estratégicamente ante los cambios que redefinirían el poder mundial. El conocimiento y la información continuaban siendo su arma más poderosa. En Londres, Lionel Rothschild supervisaba la recuperación de la rama británica, asegurando que los bonos de guerra y préstamos estratégicos consolidaran la posición de la familia. Su enfoque era claro: mantener la confianza de gobiernos e inversores mientras navegaba un mercado volátil y lleno de incertidumbre. Cada movimiento financiero estaba calculado con precisión, porque un error podía costar décadas de trabajo acumulado. La disciplina y la previsión se convirtieron en su escudo contra la tempestad económica. En Francia, la rama de James Rothschild enfrentaba presiones aún mayores. La inflación y la deuda pública ponían al país en una situación crítica. Sin embargo, la familia entendía que la crisis económica podía transformarse en una ventaja si se actuaba con astucia. Préstamos estratégicos, inversiones en infraestructura y participación en sectores clave permitieron a los Rothschild convertir los momentos de caos en oportunidades de crecimiento, fortaleciendo aún más su red europea. Mientras tanto, el mundo se transformaba también al otro lado del Atlántico. Estados Unidos, emergiendo como potencia industrial, ofrecía un terreno fértil para expansión. Los Rothschild, aunque con presencia limitada directa, seguían de cerca los movimientos de Wall Street y los grandes magnates industriales. La conexión con la familia Morgan y otros banqueros les permitía mantenerse al día y participar indirectamente en oportunidades que podrían redefinir la geopolítica financiera. La colaboración estratégica y la visión a largo plazo eran la clave para mantener la relevancia global. El periodo entre guerras también reveló nuevas amenazas. El aumento del antisemitismo, tensiones políticas y la aparición de regímenes autoritarios en Alemania e Italia. Los Rothschild, conscientes de su origen y de la historia de persecuciones que habían enfrentado, comprendieron que la protección de la familia y la diversificación geográfica de sus operaciones eran esenciales para sobrevivir. Sus bancos no eran solo instrumentos de riqueza, sino fortalezas estratégicas capaces de resistir el caos político y social. Sin embargo, la resiliencia de los Rothschild no solo se basaba en dinero y poder. Estaba profundamente arraigada en la unidad familiar y en la transmisión de conocimientos entre generaciones. Cada Rothschild sabía que su legado no era únicamente personal, sino colectivo, y que el éxito dependía de la capacidad de anticipar, adaptarse y proteger a la familia frente a cualquier tormenta. A medida que el mundo se acercaba a la década de 1930, la Gran Depresión y el ascenso de regímenes totalitarios amenazaban con redefinir el orden global. Los Rothschild se preparaban para un escenario donde la estabilidad ya no podía darse por sentada. Y mientras muchos veían desesperanza y colapso, ellos veían la oportunidad de aplicar su estrategia milenaria: conocimiento, unidad y visión a largo plazo. Una vez más,
La familia demostraba que incluso en los peores momentos, la combinación de astucia, previsión y disciplina podía transformar la incertidumbre en dominio financiero. Escribe en los comentarios, ¿qué lección te llevas de esta parte? A finales de la década de 1930, Europa se encontraba nuevamente al borde del abismo. La memoria de la Primera Guerra Mundial aún pesaba sobre gobiernos y economías, pero un nuevo peligro surgía: el ascenso de Adolf Hitler y el régimen nazi en Alemania. Para la familia Rothschild, cuya historia estaba marcada por la persecución y la resiliencia, este periodo representaba la amenaza más directa y mortal que habían enfrentado jamás. No era solo un desafío financiero, era una cuestión de supervivencia. En Alemania, la rama de Frankfurt quedó prácticamente paralizada. Las nuevas leyes antisemitas y la confiscación de propiedades obligaron a muchos Rothschild a huir. Algunos lograron trasladarse a Suiza, otros a Francia, y los más afortunados a Londres o Estados Unidos. El exilio se convirtió en un acto estratégico, donde cada movimiento debía ser calculado para preservar la familia, sus vidas y la posibilidad de reconstruir su imperio más adelante. En París, los Rothschild enfrentaban un dilema mortal. La ocupación nazi estaba en marcha, y sus propiedades, activos y bancos estaban en riesgo de ser incautados. Edward, Robert y Morris Rothschild lograron escapar por rutas que parecían imposibles, cruzando fronteras con documentos falsos, contactos discretos y la ayuda de aliados cuidadosamente seleccionados. Mientras huían, dejaban atrás no solo riquezas materiales, sino también décadas de trabajo consolidado en el corazón financiero de Europa. Cada paso era una apuesta por la vida y por el futuro de la dinastía. Londres, por su parte, se convirtió en un refugio y centro de operaciones crucial. N.M. Rothschild, a cargo de la rama británica, comprendió que la supervivencia dependía de mantener la red familiar operativa y cohesionada. Mientras los nazis expandían su control, los Rothschild reorganizaban sus activos, aseguraban transferencias de fondos y establecían conexiones con gobiernos aliados para garantizar que, cuando la guerra terminara, podrían reconstruir su presencia en Europa. La Segunda Guerra Mundial no solo era una amenaza directa, sino también un desafío logístico y financiero sin precedentes. Los Rothschild debían navegar un continente fragmentado, donde la información valiosa podía ser la diferencia entre la supervivencia y la pérdida total. Su experiencia en financiamiento de guerras anteriores les daba ventaja. Sabían cómo mover capital, proteger activos y usar la discreción como herramienta para mantener su influencia intacta. La prudencia y la estrategia eran tan esenciales como la valentía frente al peligro físico. Mientras millones sufrían bajo la ocupación y los campos de concentración, los Rothschild demostraban su capacidad para adaptarse, reorganizarse y sobrevivir. La familia se dispersó, sí, pero la unidad estratégica nunca se rompió. Cada miembro sabía que, aunque separados geográficamente, la lealtad a la dinastía y el compromiso con el legado familiar eran inquebrantables. Esta resiliencia se convertiría en la base para la reconstrucción tras la guerra. Cuando finalmente la guerra llegó a su fin en 1945, Europa estaba devastada, sus economías arruinadas y sus sociedades traumatizadas. Sin embargo, gracias a la planificación, la dispersión estratégica y la cohesión familiar, los Rothschild pudieron retomar el control, reconstruir sus bancos y adaptarse a un nuevo mundo mucho más global y complejo que el que habían conocido antes de la guerra. Su experiencia demostraba que, incluso en los momentos más oscuros, la combinación de visión, estrategia y unidad podía garantizar la continuidad de un legado centenario. Este canal es para quienes disfrutan profundizando en las historias. Si eres uno de ellos, cuéntanoslo en los comentarios. Con la Segunda Guerra Mundial finalmente terminada, Europa estaba en ruinas. Ciudades devastadas, economías colapsadas y sociedades traumatizadas. Para los Rothschild, esto representaba una oportunidad histórica: reconstruir un imperio que había sobrevivido siglos de adversidades y persecuciones. La dispersión geográfica durante la guerra, lejos de debilitar a la familia, les permitió mantener activos y conexiones en lugares relativamente seguros, desde Londres hasta Nueva York. En Francia, N.M. Rothschild y sus colegas comenzaron la ardua tarea de reconstruir bancos, recuperar propiedades confiscadas y restablecer la confianza entre clientes y gobiernos. Cada movimiento debía ser calculado con precisión,
porque Europa no solo estaba en reconstrucción física, sino también política y financiera. La familia entendía que la clave para mantener su relevancia global residía en adaptarse rápidamente a los cambios y aprovechar las oportunidades antes que cualquier competidor. Mientras tanto, la rama británica de la familia fortalecía su influencia internacional. La reconstrucción de Londres y el auge del comercio global después de la guerra ofrecieron un terreno fértil para expandir operaciones en inversión bancaria, finanzas internacionales y asesoramiento a gobiernos. Los Rothschild entendieron que el mundo financiero moderno ya no podía ser dominado solo desde Europa. El nuevo juego estaba en la cooperación internacional y la diversificación global. En Estados Unidos, aunque históricamente habían tenido menor presencia directa, los Rothschild consolidaban relaciones estratégicas con bancos, industriales y gobiernos. La reconstrucción del mundo posterior a la guerra requería financiamiento masivo para infraestructura, reconstrucción y expansión industrial, y la familia estaba posicionada para proporcionar capital y experiencia. Esta incursión indirecta en el hemisferio occidental les permitió participar en la nueva superpotencia global sin depender exclusivamente de Europa. La posguerra también trajo un nuevo tipo de desafío: gobiernos más reguladores, mercados más competitivos y la aparición de nuevas formas de inversión y productos financieros. Los Rothschild no solo reconstruyeron lo que habían perdido, sino que innovaron. Crearon estructuras de banca privada más sofisticadas, diversificaron inversiones en minería, energía y bienes raíces, y expandieron su influencia en mercados emergentes. La capacidad de combinar tradición con innovación se convirtió en su ventaja estratégica más poderosa. Durante este periodo, la unidad familiar seguía siendo su mayor activo intangible. Cada Rothschild entendía que la fuerza del legado no residía solo en el dinero, sino en la transmisión de conocimientos, valores y estrategias de generación en generación. Este enfoque permitía que la familia tomara decisiones audaces sin comprometer la estabilidad a largo plazo. Incluso cuando surgían tensiones internas sobre modernización versus control absoluto, la visión compartida de proteger y expandir la dinastía prevalecía. Por primera vez en siglos, los Rothschild operaban en un mundo verdaderamente globalizado, donde la velocidad de la información, la conectividad internacional y la capacidad de prever cambios económicos eran esenciales. La familia, que había aprendido a sobrevivir guerras, persecuciones y crisis financieras, ahora redefinía el concepto de banca internacional, transformando su legado en un modelo de resiliencia, visión y liderazgo estratégico que perduraría durante las siguientes décadas. ¿Qué parte te ha impresionado más hasta ahora? Me gustaría escuchar tus respuestas. Cuéntamelo en los comentarios. A medida que el mundo avanzaba hacia la segunda mitad del siglo XX, los Rothschild se encontraron en un terreno financiero completamente distinto al que habían conocido sus antecesores. Europa y Estados Unidos ya no eran los únicos centros de poder económico. Los mercados emergentes, el petróleo, la energía y las nuevas industrias tecnológicas ofrecían oportunidades inexploradas. Para mantener su posición privilegiada, la familia debía adaptarse sin perder la esencia de su legado centenario. El reto no era solo externo. Las generaciones más jóvenes de Rothschild estaban cuestionando estrategias antiguas y proponiendo innovaciones. Expandir operaciones en banca de inversión, exploración de mercados de materias primas y gestión de activos a gran escala. Surgieron tensiones internas. Algunos miembros como Sir Evelyn de Rothschild insistían en preservar la propiedad absoluta y discreta del banco familiar, mientras otros como Jacob Rothschild veían la modernización y la diversificación como la única vía para competir con las nuevas megabancas internacionales. La familia aprendió, una vez más, que la unidad no significaba conformidad, sino un delicado equilibrio entre tradición y audacia. En paralelo, la globalización financiera obligaba a la familia a ser más creativa y discreta. Los Rothschild se especializaron en financiamiento de gobiernos, adquisiciones estratégicas y asesoramiento a corporaciones multinacionales. Comprendieron que la clave del éxito no solo estaba en el capital que poseían, sino en la información, la previsión y la capacidad de influir en decisiones económicas críticas sin exponerse públicamente. Cada inversión, cada alianza, cada movimiento financiero estaba calculado para maximizar ganancias y proteger el legado familiar. La década de 1980
trajo consigo un cambio profundo en la banca mundial. Fusiones, adquisiciones, derivados financieros y opciones se convirtieron en herramientas fundamentales para generar riqueza y gestionar riesgos. Los Rothschild no solo adoptaron estas innovaciones, sino que también supieron adaptarlas a su filosofía. Operar con cautela, control absoluto y discreción. El caso de Robert Maxwell y sus vinculaciones financieras con la familia ejemplifica cómo incluso en escenarios turbulentos, los Rothschild sabían proteger su reputación y sus intereses. Al mismo tiempo, la familia amplió su influencia más allá de la banca pura. Inversiones en medios de comunicación, minería, energía y filantropía permitieron diversificar riesgos y consolidar una presencia global que trascendía cualquier país o continente. Londres, París, Nueva York y Suiza se convirtieron en nodos estratégicos, conectando capitales, información y oportunidades. Esta expansión inteligente y controlada les permitió mantener un perfil bajo mientras su influencia crecía, demostrando que el poder más duradero es aquel que no necesita mostrarse ostentosamente. A finales del siglo XX, los Rothschild ya no eran únicamente banqueros, eran estrategas globales, arquitectos de un imperio financiero que combinaba historia, visión y adaptación constante. Habían aprendido a sobrevivir guerras, persecuciones, crisis y escándalos, y ahora enfrentaban el desafío de un mundo hiperconectado, competitivo y en rápida transformación, donde la información y la velocidad de decisión eran tan valiosas como el oro y la propiedad tangible. La familia Rothschild, a pesar de décadas de cambios y turbulencias, demostraba que un legado sólido no se basa solo en la riqueza, sino en la capacidad de anticipar, adaptarse y liderar con inteligencia, unidad y visión a largo plazo. Así, el siglo XX cerraba con los Rothschild más fuertes, estratégicos y diversificados que nunca, listos para enfrentar un nuevo milenio. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? Cuéntanoslo en los comentarios. Entrar en el siglo XXI significó para los Rothschild enfrentarse a un mundo completamente diferente. La globalización había alcanzado su apogeo. Las tecnologías digitales transformaban mercados y finanzas, y la banca ya no era solo cuestión de capital y conexiones personales. La información, la velocidad y la visión estratégica se convirtieron en activos fundamentales. La familia comprendió rápidamente que adaptarse a esta nueva era requería combinar la experiencia centenaria con innovación tecnológica y diversificación internacional. Sus casas bancarias, que habían nacido en Frankfurt, París, Londres, Viena y Nápoles, se transformaron en centros neurálgicos de inversiones globales, abarcando banca de inversión, gestión de patrimonios, private equity, energía, recursos naturales y filantropía. La tradición de discreción y control absoluto permaneció intacta, pero ahora se complementaba con análisis de datos avanzados, tecnología financiera y estrategias de riesgo sofisticadas. Cada decisión financiera estaba respaldada por décadas de conocimiento acumulado, pero también por herramientas modernas que permitían anticipar cambios en mercados volátiles y globalizados. Al mismo tiempo, los Rothschild expandieron su influencia más allá del capital financiero. Participaron en proyectos de infraestructura, energías renovables y desarrollo sostenible, comprendiendo que la relevancia futura no se limita al dinero, sino a la capacidad de impactar positivamente en sociedades y economías enteras. Esta visión les permitió mantenerse a la vanguardia, actuando tanto como inversores estratégicos como guardianes de un legado familiar que abarcaba siglos de historia. Sin embargo, la familia también enfrentó desafíos internos. El equilibrio entre mantener el control absoluto de la banca y diversificar hacia sectores nuevos y arriesgados no siempre fue sencillo. Algunos miembros promovían expansión agresiva y adopción de tecnologías disruptivas, mientras otros insistían en proteger la privacidad, la estabilidad y la reputación centenaria. La historia de los Rothschild enseña que el poder duradero requiere no solo riqueza, sino también unidad, visión compartida y la capacidad de adaptarse sin perder la esencia del legado. Hoy, los Rothschild son un ejemplo de resiliencia y adaptación. Aunque los imperios financieros del pasado han dado paso a corporaciones multinacionales y bancos globales, la familia continúa siendo un referente en banca privada y gestión estratégica de capital. La lección es clara. Sobrevivir y prosperar durante más de 2 siglos no se trata solo de fortuna,
sino de inteligencia, previsión, cohesión familiar y la habilidad de anticipar los cambios del mundo antes que los demás. En este nuevo siglo, la dinastía Rothschild no solo preserva un patrimonio económico impresionante, también representa la continuidad de una visión, un modelo de liderazgo estratégico y una historia de audacia, disciplina y previsión capaz de inspirar a quienes buscan comprender cómo se construye un legado que trasciende generaciones, guerras y crisis globales. Si la narración ya te ha cautivado, haz clic en el botón me gusta como señal de que estamos conectados. En pleno siglo XXI, los Rothschild se enfrentan a un escenario donde el mundo financiero ya no es exclusivo ni predecible. Los mercados emergentes, la tecnología disruptiva, la economía digital y la globalización cambian constantemente las reglas del juego. Para la familia, el desafío no es simplemente mantener su riqueza histórica, sino adaptar un legado de siglos a un entorno marcado por la volatilidad, la competencia global y la transformación tecnológica. La diversificación se convirtió en un principio estratégico esencial. Además de la banca privada y la gestión de patrimonios, los Rothschild expandieron su presencia hacia inversiones en energía, infraestructura, minería, fintech, capital privado y filantropía estratégica. Comprendieron que, para sobrevivir y prosperar, debían integrar activos tangibles con innovación, inteligencia de mercado y previsión global, anticipándose a cambios políticos, económicos y tecnológicos antes que la mayoría de competidores. Al mismo tiempo, la familia mantiene su filosofía histórica: discreción, control absoluto y unidad familiar. Cada decisión importante, desde una adquisición en Asia hasta la financiación de proyectos en África, se analiza cuidadosamente, ponderando riesgos y beneficios. La historia les enseñó que el poder real no solo reside en la riqueza, sino en la información, la velocidad de decisión y la capacidad de anticiparse a los movimientos de gobiernos, corporaciones y mercados internacionales. En un mundo dominado por gigantes financieros, fondos soberanos y corporaciones multinacionales, los Rothschild continúan siendo un referente de banca estratégica y de inversiones inteligentes. Su influencia global se manifiesta no solo en activos financieros, sino en la capacidad de conectar capital, conocimiento y oportunidades, siempre manteniendo un perfil que combina visibilidad selectiva con discreción total. Además, la familia enfrenta retos externos, regulación internacional más estricta, competencia feroz en mercados emergentes y el auge de nuevas tecnologías disruptivas como blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas. Pero los Rothschild no solo reaccionan, aprenden, innovan y crean nuevas vías para consolidar su legado, transformando posibles amenazas en oportunidades estratégicas. Hoy la dinastía Rothschild representa una lección viva sobre la permanencia y la adaptabilidad. No es simplemente una familia con dinero, es un ejemplo de cómo la visión a largo plazo, la disciplina, la unidad y la capacidad de anticipar cambios pueden sostener un imperio financiero durante más de 2 siglos. Su historia demuestra que la verdadera riqueza no se mide únicamente en monedas o activos, sino en la combinación de inteligencia, estrategia y visión, capaz de resistir guerras, crisis y transformaciones globales, manteniendo siempre viva la llama de un legado extraordinario. ¿Qué parte de esta historia te llamó más la atención? ¿Qué aprendiste de ella? Por favor, coméntalo para que yo lo sepa. Al llegar al siglo XXI, la historia de los Rothschild no es solo la crónica de una familia que amasó fortuna, sino la travesía de un legado construido sobre visión, audacia y unidad familiar. Desde los días oscuros en los callejones de Frankfurt hasta convertirse en arquitectos del sistema financiero global, los Rothschild han demostrado que la verdadera riqueza se mide en la capacidad de anticipar, adaptarse y mantenerse fiel a principios que trascienden el tiempo. Hoy, sus bancos, oficinas de inversión y filiales en todo el mundo no son meros negocios. Son centros de estrategia y planificación que conectan mercados, gobiernos y proyectos de alto impacto. Cada movimiento refleja siglos de experiencia, aprendizaje de crisis, guerras, revoluciones y oportunidades inesperadas. Lo que comenzó como un comercio de textiles y oro, en un gueto limitado por la discriminación, se transformó en un imperio global basado en información, estrategia y relaciones cuidadosamente cultivadas.
El legado de los Rothschild va más allá de las cifras y los balances. Es un ejemplo de resiliencia frente a adversidades, disciplina frente a la tentación y visión frente al corto plazo. Han demostrado que la unidad familiar, combinada con inteligencia estratégica, puede sostener un imperio incluso cuando los imperios políticos caen y las economías se tambalean. Cada generación aportó su capítulo, desde Meyer y Nathan hasta Lionel y sus descendientes contemporáneos, dejando un testimonio claro. La verdadera fortuna no es solo dinero, sino la capacidad de construir un legado que inspire y perdure. Hoy, los Rothschild siguen presentes, pero su influencia no se percibe solo en el mundo financiero. Se refleja en la manera de pensar sobre el riesgo, la estrategia y el impacto global, en cómo identificar oportunidades donde otros ven problemas y en cómo combinar tradición con innovación para seguir siendo relevantes. Su historia enseña que el poder no es efímero. El poder verdadero se construye con paciencia, previsión y visión. Y así, mientras el mundo sigue cambiando a un ritmo vertiginoso, la familia Rothschild permanece como símbolo de un legado que desafía el tiempo, un recordatorio de que la grandeza se forja con inteligencia, unidad y audacia, y que cada desafío puede convertirse en oportunidad cuando se combina visión con acción. La historia de los Rothschild no termina. Vive en cada decisión estratégica, en cada inversión calculada y en cada generación que sigue soñando y construyendo sobre los cimientos de un imperio que nació en las sombras de Frankfurt y se elevó hasta los confines del mundo. Si te gustó este contenido, dale like, deja tu opinión en los comentarios y compártelo. La envidia de quienes prosperan en secreto puede ser reemplazada por tu propio ascenso. Imagina el orgullo de dominar el mundo financiero. No te resistas. Mira el video recomendado y siente la pasión de la ambición.